Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos. Mi nombre es Miguel Ángel Vázquez. Bienvenidos a su canal Pedagogía Teatral en México. El día de hoy vamos a reseñar un libro que desde mi punto de vista es un libro sensacional llamado Poesía en voz alta en México. Es un libro que se hizo en colaboración INBA-UNAM, cosa que celebro primero y de inicio a la hora de hablar al respecto por muchas razones, porque estas colaboraciones entre ambas instituciones generan por resultado libros como este, que son libros que nos permiten entender de dónde vienen todos nuestros procesos teatrales, que generan una idiosincrasia escénica nacional que es sumamente interesante de analizar. Sobre todo porque hay un fondo de investigación, hay un fondo de investigación muy interesante, este tipo de alianzas, de procesos editoriales, los celebro muchísimo. Instituto Nacional de Bellas Artes con Universidad Nacional Autónoma de México. Celebraré siempre ese tipo de alianza porque nos dan como resultado libros que nos permiten entender los procesos teatrales, de dónde vienen las cosas, pero con un fondo de investigación totalmente confiable y que además, bueno, ya en su contenido nos llevan a involucrarnos para entender por qué es que hacemos el teatro como lo hacemos en la actualidad, por qué es que nos tenemos que repensar la actualidad, en fin, toda una serie de cosas. Empiezo hablando de poesía en voz alta como parte aquí está, de un movimiento. Poesía en voz alta es un movimiento que cada vez está en peligro de extinción desde mi punto de vista. Nos vamos a ir entendiendo, no se preocupen, voy a ir explicando de qué va todo esto. Pero poesía en voz alta fue un movimiento de personas, en su mayoría creativos escénicos, y este es el asunto, que no solamente fueron actores o directores, el movimiento reúne diseñadores escénicos, dramaturgos, iluminadores, que tal vez al ingresar al movimiento todavía no tenían claro que iban a hacer eso, pero o que ya eran eso, ¿no? O no se preciaban de decir que ya eran creativos que se involucraron en un proceso de movimiento artístico. Estamos hablando de la época entre 1956 y 1963 en México, que fue una época absolutamente de un despertar juvenil, de, un, de una pulsante revolución artística, no solamente por lo que pasaba a nivel político, a nivel cultural, a nivel social en México, sino lo que pasaba a nivel mundial, lo que pasaba en el mundo. Y eso lo que hacía era que las manifestaciones artísticas tuvieran un desarrollo mucho más, no quisiera decir interesante respecto al actual, pero sí no había internet, no había redes sociales, hay que considerar todo eso. O sea, la pulsión artística era otra. Insisto, no con esto estoy diciendo que la pulsión artística actual sea distinta. Se arrojen en los comentarios y qué opinan al respecto, pero sí había un diferenciador. Había un diferenciador, las formas de vida eran otras, las maneras de vida eran otras, los entendimientos artísticos de la vida eran otras. Eso es muy interesante de analizar. ¿Por qué nos interesa y por qué este tema cabe en, en el canal de Pedagogía Teatral en México? Bueno, pues por muchas razones. El teatro como se venía haciendo en México hasta 1950, 1953, cuando empiezan todo este tipo de movimientos, pues teníamos una influencia españolizada muy grande. Era una influencia españolizada muy grande en donde que repercutía en cómo se entendía la actoralidad. Hay que recordar que la influencia artística en cada país respecto a géneros, respecto a procesos artísticos, pues va a tener una repercusión en la formación no solamente de actores, de bailarines, de cantantes, porque es la forma en la que técnicamente
se entiende y se concibe un universo, es la manera en la que se entiende cómo se supone que se tiene que hacer. Y en México en esa época pues estábamos totalmente influenciados todavía, 1950, por una influencia totalmente españolizada. Eh, Zarzuelas, podríamos hablar de varios, que eso es un tema que quiero dejar para otro espacio en el canal, en otro video. Pero veníamos entendiendo, veníamos haciendo así y entendiendo así. Entonces es como ir viendo de un solo color las cosas y bueno, pues si ves de un solo color las cosas no te permitas verlas de otra manera. Entonces eso que genera que crees que todo es así. Y aquí es en donde viene lo disruptivo de este movimiento tan maravilloso, que desde mi punto de vista es uno de los movimientos artísticos más interesantes que tiene nuestro país y que lamentablemente poco se conoce, pero que tiene una influencia muy grande al tipo de entendimiento de la actualidad que tenemos hoy, y no solamente de la actualidad, muchos movimientos. Este movimiento, sin que nosotros muchas veces lo sepamos, repercute en la pintura, repercute en muchos escenarios artísticos. Hay que creer en este tipo de movimientos. En la actualidad, pues hay que propiciarlos. Yo desde mi punto de vista como docente, como pedagogo, como director teatral, cada vez veo menos este tipo de movimientos, porque además me encanta cómo surgió este movimiento. Podríamos decir que este movimiento surgió por la necesidad de reunirse otra vez, ¿no? Hablar de esta parte de reunirse sin la pretensión de nada en términos de no reunirnos para encontrar el hilo negro de las cosas, reunirnos por la necesidad de expresar, reunirnos por la necesidad de crear sin ningún interés por delante.